Muy bien, listo. Vamos a ver entonces cuestionarios, ¿sí? Una de las actividades que nos permite el uso del aula virtual, ¿sí? Y para ello vamos a compartir el cuestionario que tenemos en el aula de informática de acá de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí? Lo primero que hacemos es activar la edición, ¿sí? Al activar la edición, ya saben ustedes que les permite ver y agregar actividades o recursos a su aula virtual, ¿sí? Para trabajar con cuestionarios, nosotros primero deberíamos ir a esta opción del banco de preguntas, ¿sí? Lo mejor para trabajar con cuestionarios es organizar las preguntas que nosotros tenemos por temas, ¿sí? O por categorías, según la organización que tiene acá UNJU Virtual. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo podría separar por unidades de mi programa, ¿sí? Del programa que yo tengo, el programa analítico que yo tengo. En este caso, si lo vemos acá, fíjense que yo tengo, en esta ventanita le estamos mostrando el curso nuestro que es informática, ¿sí? Y tenemos organizado por preguntas según las unidades, ¿sí? Ahora bien, como lo ven ahí, yo tengo o tenemos organizados diferentes unidades y acá abajo, por ejemplo, dice la unidad 1 y entre paréntesis aparece el número 30. Eso quiere decir que para esa unidad o para ese conjunto de preguntas yo tengo organizado de tal manera, para esa categoría, perdón, yo la tengo organizada de tal manera que trabajo con 30 preguntas en total, ¿sí? Fíjense que estamos organizando en diferentes categorías de acuerdo a la necesidad que tenemos de armar los diferentes exámenes o los parciales que tenemos en nuestra materia, ¿sí? Volvamos un poquito a FCA Informática y fíjense que después de la opción de banco de preguntas, dentro de banco de preguntas, yo tengo no solo el cuestionario, ¿sí? No solo las preguntas, sino las categorías, ¿sí? Ahora me está fallando el ratón, así que van a tener que tener un poquito de paciencia. Entonces, dentro del banco de preguntas, acá ya tengo varias opciones, vamos a ir a categorías, ¿sí? ¿Esto qué me permite hacer? Yo acá puedo organizar en diferentes categorías todas las preguntas, ¿sí? Para nuestro caso, nosotros lo dividimos en diferentes unidades, ¿sí? Y cada una de esas unidades tiene un conjunto de preguntas. Yo puedo agregar acá una categoría. Para eso, fíjense, acá en la parte inferior me dice añadir categoría. Entonces fuimos a banco de preguntas, fuimos a ver categorías y me muestra todas las categorías que tiene el aula virtual mía, ¿sí? Y lo que yo hago es ir al final de este formulario y decirle, bueno, que me añada categorías, ¿sí? Fíjense, tengo que poner la categoría padre, ¿sí? Si yo no la escribo, me la guarda por defecto en la categoría INF-FCA, que tiene 14 preguntas. Bueno, yo en este caso le digo, no quiero que guardes allí, sino guárdamelo directamente dependiendo de la categoría que corresponde al aula virtual nuestra, ¿sí? Y le pongo un nombre a la categoría. Y le digo categoría nueva, ¿sí? Perdón, salió de la... Volvemos
Disculpen, entramos de nuevo al aula. Estoy trabajando con el viejo Explorer. Entenderán que estamos cambiando de equipo, así que por eso es que tenemos el Explorer todavía. Bien, volvemos ahí. Habíamos quedado en que yo tenía que, dentro de banco de preguntas, ir a las categorías, ¿sí? Y dentro de categorías, yo iba a crear una categoría nueva, que le dijimos, no quiero que dependa de la categoría por defecto, quiero que dependa de la categoría principal, que es la categoría que corresponde al aula nuestra. Y le pongo el nombre que yo quiera poner. En este caso le vamos a poner categoría ejemplo, ¿sí? Si quiero, le pongo una información sobre la categoría, ¿sí? Por ejemplo, yo le pondría ahí preguntas de ejemplo, ¿sí? Y le decimos añadir categoría. Con lo cual, ya ha sido creada la categoría ejemplo, acá aparece, ¿sí? Supongo que la estamos viendo, cualquier cosa me comentan, ¿sí? Y volvemos a esa ventanita, donde vemos las diferentes categorías, y fíjense que lo que yo puedo hacer con las diferentes categorías es, puedo eliminarla con este botoncito X, ¿sí? Puedo borrar la categoría, puedo editar la categoría, con lo cual modifico, si quiero, por ejemplo, el nombre de la categoría, ¿sí? Y puedo con estos botones mover hacia arriba o hacia abajo o hacer que pase a depender de alguna otra categoría. En este caso, como donde está el ratón, si yo presiono acá, haría que unidad 2 pase a depender de unidad 1. ¿Sí? Fíjense que se desplazó, ¿sí? Tuvo una sangría ahí le puso. Bueno, no quiero que pase eso, lo dejamos como estaba y ya queda como de nivel superior. Bien, entonces, las categorías se manejan en esa opción de banco de preguntas y categoría. Bien, les quiero mostrar lo que tenemos acá, las preguntas, los tipos de preguntas que tenemos acá. Editamos estas categorías, ¿sí? Si quiero yo, lo que les decía, editamos la categoría, le cambiamos el nombre, si queremos le ponemos otro nombre o le cambiamos el nombre de acá, hacemos el guardado de cambios, ¿sí? Y si quiero, voy acá a editar esta categoría. Lo editamos y ya estamos. Ya está modificado. Bien, una vez que creamos la categoría, volvemos a lo que es el banco de preguntas y ahí sí yo tengo que agregar las preguntas en la categoría nueva. Me aparece esta nueva página donde tengo el banco de preguntas y me está mostrando las preguntas de acuerdo a la categoría que tiene seleccionada. Siempre tiene una por defecto. Bien, lo que le quiero mostrar es esta categoría, la unidad 2. ¿Sí? Como ven, ahí ya tenemos algunas creadas
les quiero mostrar algunas utilidades que nosotros estamos utilizando y que sería interesante que ustedes también aprendan a utilizar. Esta unidad habla del desarrollo de algoritmos, ¿sí? Básicamente de cómo hacer algunos programas o aplicaciones sencillos que me permitan resolver algunos problemas que se nos presentan, ¿sí? Y en este caso les voy a mostrar, vamos a editar esta segunda pregunta, que dice algoritmos promedios. ¿Sí? Esta opción que está siendo utilizada es la de arrastrar y soltar marcadores, que es una opción interesante para diseñar la pregunta, ¿sí? Acá ya estamos diseñando preguntas que van a ir dentro de nuestro cuestionario, ¿sí? Lo primero y principal me dice, bueno, ¿a qué categoría corresponde esta pregunta? A la categoría unidad 2, algoritmos, ¿sí? Esa es la categoría actual. Y me dice que lo va a guardar en la misma categoría. Debo ponerle un nombre a la pregunta y en general es conveniente que yo la organice de tal manera que tenga, si bien están todos en una misma categoría, pero más o menos tengas agrupados las preguntas que son del mismo tema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, le ponemos el nombre algoritmos y después algo significativo respecto de lo que hace el algoritmo a continuación, que sería el cálculo del promedio, ¿sí? Después acá nosotros tenemos que poner el enunciado de la pregunta, ¿sí? Y fíjense que acá dice, el siguiente diagrama de flujo permite calcular el promedio simple de un estudiante a partir de sus 3 notas parciales. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta por allí? Está abierta un micrófono, ¿puede ser? Bien, vamos contestando entonces. Para Estela, ¿para qué sirven las categorías? No me ha quedado claro. Bueno, a ver, lo trato de aclararte, Estela. Si yo hago solamente todas las preguntas dentro del banco de preguntas sin crear categorías, ¿qué va a pasar? Y dependiendo de la cantidad de parciales que yo tenga o de exámenes que yo quiera hacer, supongamos que yo quiero hacer 5 exámenes durante el cuatrimestre o si la materia es anual, es más probable que pueda hacerlo, ¿no es cierto? O 6. Y cada una de esas exámenes tenga 25, 30 preguntas, lo que vos quieras plantear. Resulta que si no creo categorías, yo voy a tener 200 preguntas sin categorizar, ¿sí? Sin separar, digamos, por tema, ¿sí? Entonces la idea de crear categorías es que yo cree la categoría de acuerdo al tema sobre el cual hablan las preguntas, ¿sí? En general, yo digo, bueno, tenemos el programa analítico separado por unidades, y bueno, dependiendo si quiero hacer un examen o un evaluativo por cada unidad, a lo mejor me conviene separar por categorías, una por cada unidad, ¿sí? Bien. Cuando yo quiero crear categorías que no dependan de la categoría por defecto, yo tengo que decirle, seleccionar eso para Patricia, ¿sí? Tengo que seleccionar, primero tengo que seleccionar la categoría padre, que si quieren volvemos allí, pero tengo que seleccionar la categoría padre y después crear la categoría hijo, que es la que yo le pondría el nuevo nombre a la categoría, ¿sí? Si yo no hago el cambio de la categoría por defecto, me lo va a crear todo allí. Si yo necesito crearlo dentro de otra categoría, entonces voy a tener que elegir como categoría padre a esa categoría primero y recién crearla, ¿sí? Bien, volvamos acá, así continuamos. Lo que le quería mostrar es esto. Entonces, esto es una de las posibles formas de crear una pregunta, arrastrar y soltar marcadores. Y ahora vamos a ver por qué el nombre de arrastrar y soltar marcadores. ¿Sí? Hacemos la consigna, o sea, la pregunta que debe responder,
y en realidad le decimos ubique o arrastre los identificadores o nombres de variables y operaciones a la posición donde se encuentran los símbolos correspondientes. Veamos un poquito más abajo, la puntuación por defecto, eso se lo dejamos así porque después lo podemos modificar. Podemos entregar una retroalimentación general, pero en este caso se lo vamos a dejar así nomás. ¿Sí? Y acá, si lo ven, yo tengo que seleccionar un archivo que tiene la imagen que yo quiero que aparezca cuando esta pregunta vaya a ser contestada. ¿Sí? Acá ya está armada la imagen, ¿sí? La imagen se llama promedio 572 por 400 JPG, que vendría a ser esta imagen de acá. ¿Sí? En este caso, ¿cómo hicimos nosotros? Bueno, creamos un algoritmo, ¿sí?, que resuelve el problema y le sacamos la parte que nosotros necesitamos que el alumno nos organice, ¿sí? Por eso la actividad esta se llama crear y arrastrar marcadores, ¿sí? Los marcadores serían nota 1, nota 2, nota 3, y acá tenemos promedio, que es el cálculo del promedio de las tres notas dividido en 3, y finalmente mostramos el resultado con la variable promedio 1, ¿sí? Esta opción de acá abajo me permite crear los marcadores que yo voy a soltar sobre la imagen, ¿sí? En este caso tenemos 5 marcadores, ¿sí? Uno por cada sector de imagen que yo voy a hacer que se mueva o se arrastre hacia la posición que el alumno me indica, ¿sí? Este marcador es nota 1, ¿sí? Después tenemos los diferentes marcadores, ¿sí? Y acá fíjense que en el marcador 4 está realizada la operación aritmética, ¿sí? O sea que en realidad yo tengo 5 marcadores que van a ser soltados por el alumno en la posición que él considere que van dentro de la imagen, ¿sí? ¿Y cómo hace para el algoritmo o el cuestionario para darse cuenta si esto está bien colocado? Una vez que yo definí los marcadores, yo los debo definir, ¿sí? Debo indicarle dónde van a caer esos marcadores, en qué zonas van a caer, para que se considere que son correctas la apreciación del alumno, ¿sí? Fíjense que el marcador que yo pongo, ¿sí?, puede tener diferentes formas. Puede ser rectangular, puede ser circular, ¿sí? Si yo lo cambio a circular, vean qué pasó con la imagen de acá arriba, ¿sí? El marcador es nota 1, pero alrededor de nota 1 le apareció un círculo, ¿sí? Esa es la forma que se le van a presentar al alumno los marcadores, ¿sí? En este caso yo le digo, bueno, déjalo en forma de rectángulo. En forma de polígono me permite hacer, por ejemplo, un trapecio, ¿sí?, un paralelogramo. Otra forma que no sea círculo y rectángulo, un polígono. Bien, lo dejamos como rectángulo y fíjense que nota 1 ya volvió a tomar la forma que tenía originalmente. Esto que tenemos abajo de dejar caer las zonas en rectángulo, estos números que nosotros indicamos acá son las posiciones en píxeles, ¿sí?, de el área donde se va a considerar que si yo coloco el marcador, me respondió correctamente. Si vemos ahí promedio 1, fíjense que es un rectángulo que rodea la palabra promedio 1, que sería mi variable, ¿sí? Y por detrás de él hay un rectángulo más grande, ¿sí? Si el alumno coloca ese rectángulo más pequeño en el área del rectángulo más grande, se considera que contestó adecuadamente. Si coloca el rectángulo por fuera, entonces se considera que no contestó adecuadamente, ¿sí?
Hasta ahí capaz que no entendieron nada. A ver. Bien, gracias Marcelo por contestar. Parece que sí. Estamos bien entonces. Bueno, continuamos. La idea es que si ven acá nota 1, yo voy a cambiar el tamaño del área, le saco a ese 70 que tengo acá el 7 y fíjense cómo se agranda el rectángulo, ¿sí? O se corre el rectángulo en este caso. Fíjense que el rectángulo se corrió, con lo cual quiere decir que ese rectángulo más pequeño, nota 1, que yo coloqué, si lo pongo fuera de ese rectángulo que ahora se desplazó, me va a considerar que no es correcta la respuesta, ¿sí? Entonces, para armar este rectángulo, yo tengo que armarme de paciencia y decir, bueno, ¿qué tamaño tiene esto? ¿Cuál es la posición en la cual yo estoy trabajando? Y fíjense que el ratón me ayuda para elegir la posición. Si yo pongo el ratón allá arriba, fíjense que acá me está diciendo que las coordenadas para X es 70 y para Y es 79, ¿sí? Donde se mueva el ratón, dentro del área de este diagrama cuadriculado que yo tengo acá, me está indicando la posición donde está el ratón. Y eso me va a servir para ir armando el área donde yo quiero que coloque el alumno la imagen. Arrastre la imagen y suelte esa imagen dentro de esa área. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para, en vez de hacer preguntas, yo puedo armar diagramas, por ejemplo, un diagrama para la gente de química, para la gente que maneja este tipo de diagramas, yo puedo hacer que me haga algún proceso, ¿sí? Que tiene que tener algún orden, y yo le doy las alternativas para que organice ese proceso, ¿sí? Y le permito que suelte esas imágenes o sí, esos sectores dentro, esos marcadores, perdón, dentro del área donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Acá les voy a mostrar cómo funciona esto. ¿Sí? Hacemos una vista previa. Fíjense, si ahí está apareciendo, la vista previa me muestra cómo está trabajando. ¿Sí? La estamos viendo, ¿no es cierto? La vista previa. En la vista previa, nosotros estamos, agrandamos a esto, ¿sí? Y ahí están viendo, ¿sí? No sé si ven ahí la imagen, ¿me comentan? Hola, José Luis. No, no se ve, te quedó en la pantalla anterior. Ah, se quedó en la pantalla anterior. Bien. A ver, la vamos a compartir a esta entonces. Bien, gracias por la aclaración, porque yo pensaba que la estaban viendo. Bueno, ahí vamos a presentar. Vamos a elegir la pantalla anterior. A ver, acá está. Ahora sí. Ahora sí se está viendo. Bien. Entonces, esta es la opción de arrastrar marcadores. Fíjense que acá abajo me aparecen los marcadores. Y yo debería organizar esto de una forma coherente. Por ejemplo, yo le pongo acá nota 1, ¿sí? Le pongo nota 2 y lo suelto, ¿sí? Le pongo nota 3 y lo suelto, o nota 3 lo pongo por acá, ¿sí? Y le digo que el promedio vaya acá y que el promedio 1 vaya acá, ¿sí? O sea, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero ya organicé, ¿sí?
Entonces, en modo alumno, ¿no es cierto? Yo estoy respondiendo y le digo, bueno, enviar y terminar. ¿Sí? Y fíjense que aquí arriba de la pregunta 1, donde dice pregunta 1, dice incorrecta. Puntúa 0 de 1. ¿Sí? Con lo cual me está diciendo el arrastre que hiciste no corresponde, porque tenías que tener idea de lo que tenías que armar, ¿sí? Y cada uno de esos botones que nosotros estábamos moviendo estaban organizados de forma incorrecta. Como ven ahí el algoritmo, el diagrama que tenemos de fondo me dice ingrese la primera nota. Yo tendría que haber puesto nota 1 primero, después nota 2, después nota 3, hacer el cálculo del promedio y al final esto que dice promedio 1, ir organizado en el último lugar, ¿sí? Fíjense que eso es una forma sencilla de hacer un diagrama y que los alumnos puedan mostrar o ¿sí? demostrar si tienen el conocimiento adecuado. Bien, volvemos a la pantalla anterior, ¿sí? Que estábamos compartiendo. Y aquí estamos. Entonces hicimos la vista previa. La complicación que tiene esto es que yo tengo que hacer un trabajo previo, ¿no es cierto? Primero tendría que armar mi diagrama y después con algún editor sacar las partes que yo necesito que el alumno incorpore. Y después subir ese diagrama. Ese diagrama lo tengo que subir acá en la opción de seleccione un archivo, ¿sí? Selecciono un archivo y, si le están viendo ahí, me está mostrando los archivos que yo tengo disponibles dentro de mi aula virtual. Pero si no lo tengo disponible, tengo que decirle subir un archivo, ¿sí? Y examinarlo. Estamos viendo esto, ¿no es cierto? Con esto, en examinar, me va a abrir otra ventana donde me muestra todos los archivos que yo tengo en la carpeta de documentos, y si la información no está en la carpeta de documentos, yo tendré que buscar la carpeta donde tengo esa imagen. Una vez que la encuentre, le digo abrir, ¿sí? Y en ese momento me lo va a subir, ¿sí? Que acá no lo vamos a hacer porque ya lo tenemos subido, y me va a mostrar ese diagrama acá, en este sector. Lo que yo tengo que hacer después es crear los marcadores, ¿sí? Que eso lo hacemos acá. Creamos los marcadores que hagan falta. Si son 3 marcadores, acá yo tendré que definir solamente 3 marcadores, ¿sí? Si necesito más marcadores, fíjense que acá la opción dice que si yo presiono ese botón, ¿sí? Directamente me va a agregar 3 marcadores más, ¿sí? De los cuales utilizaré los que haga falta, ¿no es cierto? Bien. Una vez que yo creé los marcadores, lo que tengo que hacer es indicar en qué zona tienen que ir los marcadores para que obviamente pueda calificar el aula, ¿sí? El cuestionario pueda darle una calificación al alumno. Y eso, si lo vemos acá, son estos rectángulos que están por detrás de los marcadores que yo creé. Estos rectángulos más pequeños con bordes redondeados son los marcadores que yo creé. Y los rectángulos más grandes son las zonas en las cuales yo le indico que tiene que ir el marcador. Si cae fuera de esa zona, es porque no está correcto, ¿sí? Si lo ven allí, fíjense que nota 1 está debajo inmediatamente de la palabra o de la frase ingrese la primera nota. Nota 2 de la frase ingrese la segunda nota, y así. Cada uno de los marcadores tiene su posición dentro de la imagen que yo diseñé. ¿Sí? Esta es una opción interesante. El tema es que, como dicen por allí algunos de ustedes, esto es cuestión de practicar, ¿sí? No con
Con la práctica se aprende bastante, ¿sí? Hay que ponerle práctica a todo. Bien, guardamos los cambios y volvemos al banco de preguntas. Como ven ahí, tenemos 3 preguntas del mismo tipo, son 3 imágenes diferentes que nosotros le dimos el formato adecuado, ¿sí? Fíjense este otro tipo de pregunta. Vamos a editarla, ¿sí? Son preguntas de emparejamiento, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, vamos a analizarlo ahora, ¿sí? Me sirve justamente para emparejar una pregunta con su respuesta. O sea que el alumno debe darme la respuesta. ¿Sí? Dice, si se realizan las siguientes preguntas, indique qué resultado nos da, verdadero o falso. Entonces las opciones que tiene el alumno es poner la palabra verdadero o falso al lado de la pregunta, ¿sí? Esa es la consigna. Y las posibles respuestas las tenemos acá abajo. Me dice, bueno, en este caso capaz que no lo entiendan ustedes, pero es una pregunta donde nosotros estamos preguntando, 25 es mayor que 56 y obviamente la respuesta a eso es falso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Estamos preguntando si el número 25 es mayor que el número 56. Acá en la respuesta nosotros tenemos que poner el resultado que corresponde, en este caso falso. La siguiente pregunta es una pregunta, esto los informáticos lo van a entender, donde yo pregunto si 7 es menor que 20 y además el número 100 es mayor o igual que 99. ¿Sí? Ese operador lógico y, que lo tenemos ahí resaltado en rojo, está diciendo que las dos preguntas deben cumplirse para que nosotros consideremos como verdadero el resultado. ¿Sí? Que justamente es el valor que ponemos allí, verdadero y en este caso. Y acá la tercera pregunta dice, Ana Gómez es igual a Ana Gómez, con lo cual estamos diciendo lo que hay diferencia entre las letras mayúscula y minúscula, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta va a ser falso, porque no es lo mismo escribir Ana Gómez con combinación de mayúscula y minúscula que escribir Ana Gómez con todo mayúscula, ¿sí? Y así. Entonces, para cada pregunta yo le voy a dar la respuesta que le corresponda, ¿sí? Y si quiero seguir agregando preguntas dentro de una misma consigna, le presiono este botón y le agrego 3 preguntas más. Ahora vamos a hacer una vista, guardamos los cambios, ¿sí? Y lo vamos a tratar de ver a esta misma pregunta. Fíjense, acá está seleccionada en verde. Lo que voy a hacer yo es este botoncito, vista previa. ¿Sí? Vista previa que me abre otra ventana y que voy a tratar de compartirla si es que no está compartida. Así la vemos. ¿Sí? Ahora vamos a verla. ¿Sí? Ahí está. La compartimos. Este tipo de preguntas se llama de emparejamiento, ¿sí? Entonces, acá yo tengo la pregunta, 25 es mayor que 56 y yo tengo que elegir entre, en este caso, 2 opciones, pero podría tener más de 2 opciones, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? De las respuestas que yo ponga, ¿sí? Si hay más de 2 opciones, bueno, acá aparecerán 3, 4, 5 opciones las que yo tenga, ¿sí? Y yo elijo. Por ejemplo, yo le digo verdadero, ¿sí? ¿Es Balcarce 456 igual a Balcarce 784? Y le digo falso. Simplemente estoy eligiendo alternado, ¿no? Acá le voy a dar verdadero, que le voy a dar falso, y acá le voy a decir verdadero,
y acá le voy a decir falso, ¿sí? Una vez que yo considero que están bien las preguntas, envío y termino. Y fíjense que me dice parcialmente correcta, porque, ¿sí?, solamente 2 preguntas de las 6 que había fueron correctas y me puntúa con la tercera parte de la puntuación que corresponde, ¿sí? Era un punto lo que me correspondía. Como respondí 2 adecuadamente, me está dando 0,33, ¿sí? Y abajo me está diciendo la respuesta, ¿sí?, que corresponde. Bien. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Estamos viendo diferentes formas de armar preguntas, no solamente las preguntas clásicas. Si ustedes utilizaron ya el cuestionario, habrán trabajado con algún tipo de pregunta sencilla, ¿no es cierto?, con tipo texto, en los cuales ustedes le daban la opción para responder, ¿sí? Estas son 2 formas interesantes: trabajar con imágenes, donde yo arrastro y dejo caer las posibles respuestas, y trabajar con emparejamiento, donde yo, ante una pregunta, elijo una posible respuesta de todas las alternativas que tengo, ¿sí? Veamos este tipo de pregunta que tenemos acá de opción múltiple, que esta la saben manejar ustedes seguramente, es multiple choice, el famoso multiple choice, ¿sí? La pregunta dice, todo algoritmo debe cumplir con las siguientes características. Y le decimos allí que elija una o más opciones, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro acá es que si yo elijo una o varias respuestas, puedo elegir solo una respuesta, con lo cual yo le voy a decir, bueno, tiene que elegir solamente una respuesta de todas las posibles respuestas, ¿sí? O le puedo decir, como estaba puesto, se permiten varias respuestas, ¿sí? Con lo cual, yo puedo decir, bueno, tengo 5 respuestas, de las cuales 3 son correctas, ¿sí? Entonces, vamos a puntuar de tal manera que por cada una de ellas corresponda un cierto porcentaje del puntaje total, ¿sí? Entonces tenemos las respuestas acá, ¿sí? El algoritmo debe ser preciso. Consideramos que es una respuesta correcta, por eso le damos una calificación de 0,33 o 33,33%, ¿sí? Esto va a depender. Si yo tengo una sola respuesta correcta, tendré que calificarla con el 100%. Si son 2 respuestas correctas, tomaré 50 y 50, si es que ese es mi criterio, ¿no es cierto? Si son 3 preguntas, será 33,33% para cada una de ellas. Y así, yo veré cuántas respuestas correctas voy a considerar y de acuerdo a eso dividiré el total del puntaje en la cantidad de respuestas correctas, ¿sí? Fíjense que ahí tienen muchas opciones para poder hacer combinaciones. Bueno, en este caso pusimos 33,33, con lo cual estamos diciendo que 3 de todas las respuestas posibles son las correctas. Y dividimos, ¿sí? Dividimos la calificación. Después tenemos acá, debe ser infinito, que lo calificamos con ningún valor, porque consideramos que es incorrecta. Debe ser definido, ahí sí le damos un porcentaje, ¿sí? Eso es múltiple choice, como sabemos utilizarlo cuando trabajamos con el papel y lápiz, ¿sí? Pero también puede darse la situación siguiente. Si bien yo le permito varias respuestas, ¿sí?, puedo calificar cada una de ellas de forma diferente. Y yo diré, bueno, a una le voy a poner el 70% a la respuesta, a una de las respuestas le pongo 70% y a la otra le pongo el 30%. La cuestión es que todo tiene que sumar 100%, ¿sí? Si yo le pongo 70%, estoy diciendo que considero que esa respuesta es mucho más significativa que la otra, que también es correcta, pero no tiene
tanta significancia como la primera respuesta, ¿sí? O sea que no es que siempre tengo que darle el mismo puntaje a todas las preguntas. ¿Bien? Ahora bien, este tipo de preguntas de multiple choice puede permitir solamente una respuesta, ¿sí? Pero ahí ya dejaría de ser multiple choice, ¿no es cierto? Ya no sería opción múltiple, pero puede pasar la siguiente situación. Yo puedo considerar que tengo dos respuestas correctas, ¿sí? Pero una de ellas es totalmente correcta y la otra es parcialmente correcta, ¿sí? Con lo cual voy a decir, bueno, supongamos a esta, la primera que yo tengo acá, le digo, es totalmente correcta. Si me elige esa opción, yo le voy a dar el 100% del puntaje que corresponde a la pregunta. Y supongamos que la segunda corresponde también a una respuesta, pero parcialmente correcta, y yo le diré, bueno, 50%. Fíjense en que entre los dos, si sumamos, llegamos a 150%. ¿Eso es posible? Es aceptable porque nosotros estamos diciendo que elija solamente una respuesta, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir, va a elegir esta o esta. Pero si elige esta segunda, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no va a recibir todo el puntaje que le corresponde a la pregunta, sino solamente la mitad, ¿sí? Porque consideramos que esa pregunta es parcialmente correcta. Y en el caso de la primera pregunta, consideramos que es totalmente correcta, ¿sí? Entonces, si viene múltiple choice, en ese caso acepta solamente una respuesta, ¿sí? Hasta ahí está entendido. Voy modificando esto para que quede tal cual, porque si no después cuando nosotros querramos utilizar este banco de preguntas, no nos va a servir adecuadamente. Bien, ¿hasta ahí estamos entendidos? No vale dormirse. Quien está despierto, conteste. ¿Está todo entendido entonces? Bien. Bueno, volvamos acá. Y estamos haciendo preguntas de diferentes tipos, ¿sí? Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es, en el caso mío, yo voy a cambiar de aula, voy a ir al aula que tiene el aula FCA con la cual estaban trabajando los otros compañeros, ¿sí? En la cual figuro también como docente. Y lo que voy a hacer es activar la edición acá y... ya está activada. Ya la había dejado a Analia así capaz. Y lo que voy a hacer es agregar la utilidad de cuestionario, ¿sí? A ver dónde está, si tienen pestañas acá para el tema o no. No. Lo que vamos a hacer entonces es añadir acá en aún más, a ver si me permite, trabajar con el banco de preguntas, ¿sí? Voy a crear categorías y en este caso ya alguien ha trabajado con una nueva categoría, ¿sí? Con una pregunta. Bueno, volvemos hacia atrás y
lo que vamos a hacer aquí es agregar una o dos preguntas para que nosotros veamos cómo se trabaja con el cuestionario. Volvemos acá a editar, volvemos aún más y trabajamos con el banco de preguntas que lo tenemos aquí al final. Vamos a agregar preguntas, ¿sí? Estamos en la categoría Aula FCA, veamos la nueva categoría, a ver si ahí tiene alguna pregunta. Tiene la pregunta esa de prueba. Veamos qué es lo que hizo David Gallardo, ¿sí? Que es el creador, ¿sí? Y acá le puso el enunciado y las posibles respuestas, falso o verdadero. Bien, le agreguemos otras preguntas. Yo le digo ahora que quiero crear una nueva pregunta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una sola pregunta, vamos a crear una nueva pregunta. Y acá me dice que elija el tipo de pregunta que yo voy a agregar, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con emparejamiento para que veamos cómo se hace, porque va a ser más sencillo que hacerlo con arrastrar y soltar marcadores, que ahí voy a tener que crear una imagen y editarla, ¿sí? Para poder ver qué arrastro y suelto. Trabajamos con emparejamiento. Fíjense que dice que la respuesta a cada una de las subpreguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. ¿Bien? Lo elijo, voy a sacar esto que me está tapando acá, y le digo agregar. ¿Bien? Cuando agrego, me dice, ¿a dónde corresponde esta pregunta? Va a corresponder a la categoría nueva categoría, ¿sí? Si yo quiero, puedo cambiarla, que en este caso, la única opción para cambiar es que vaya a aula FCA, ¿sí? O, si no, dentro de Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de a dónde dejo yo la pregunta, porque si no, después la voy a perder y no sé dónde está. ¿Bien? Creo el nombre y le pongo emparejamiento, pregunta. En este caso, hago el enunciado de la pregunta. Elija la respuesta correcta. Le pongo allí que es la consigna, ¿sí? La consigna general. Me voy aquí abajo. La puntuación por defecto se la dejamos tal cual porque después ya la podemos modificar nosotros. Este sector de acá, que es retroalimentación general, es una devolución que nosotros como profes hacemos a los alumnos cuando respondieron la pregunta, ¿sí? Y en ese caso le digo cuál va a ser la pregunta. Podríamos preguntar, por ejemplo, algo relacionado con el tema. Es un cuestionario, pongamos acá, y le podemos poner la respuesta correcta, que sería una actividad. Y por ejemplo, acá pondríamos otra pregunta.
Y me faltó el signo de pregunta, que es una tarea, y acá le pondríamos también que es una actividad. Cualquier cosa, los compañeros de ahí me corrigen. Y para que se desempareje, acá le pongo recurso. ¿Sí? Fíjense que no puse las preguntas, directamente puse una respuesta y le digo, guarde los cambios, que guarde los cambios, ¿sí? ¿Sí? Y ahí guardo los cambios. Una vez que guardo los cambios, lo que yo voy a hacer es asegurarme de que hice bien, de manera correcta la pregunta y que está funcionando bien, ¿sí? Vamos a compartir esto porque no lo estamos compartiendo seguramente. Y ahora lo elijo para que se vea adecuadamente. Ahí le estamos compartiendo. ¿Sí? Fíjense que ya hice la vista previa y estamos haciendo dos preguntas de emparejamiento. ¿Qué es una tarea? Y yo tengo que elegir si es un recurso, una actividad, o podría haber puesto si es una sección, ¿sí? Otra posible respuesta. Y en ese caso yo le voy a poner que es un recurso. ¿Sí? ¿Y qué es un cuestionario? Le voy a poner que es una actividad. ¿Sí? Hacemos el enviar y terminar. Y fíjense que me dice que la respuesta es parcialmente correcta porque yo le di una puntuación, perdón, tiene una puntuación de 1 y que como le respondí a una sola pregunta, es una respuesta parcialmente correcta. ¿Sí? Cerramos esto, volvemos a la presentación anterior y allí le decimos que está todo bien, ¿sí? Y si yo tengo que hacer más preguntas de emparejamiento, lo que podría hacer, y más o menos tienen la misma estructura, lo que puedo hacer es elegir esta opción de duplicar, ¿sí? Con lo cual yo presiono ahí y fíjense que me crea automáticamente una copia, ¿sí? De la pregunta anterior, ¿sí? Fíjense que el nombre de la pregunta dice, tiene el mismo nombre, pero entre paréntesis me aparece la palabra copia. ¿Sí? Que obviamente que yo debería cambiar, y ahí cambiaría, diría, pregunta 2, por ejemplo, y allí después diría que es un cuestionario, y en vez de que sea un qué es un cuestionario, le podría agregar o modificar esto, agrego 3 más, ¿sí? A este, ¿sí? Y ahí, fíjense que le voy a dar, voy a poner otras palabras, sección, le voy a poner aula virtual, ¿sí? Y acá si quiero pongo en la pregunta 3, le pongo alguna pregunta. ¿Qué es un aula virtual? ¿Sí? Y, aunque no es correcto la respuesta, pero bueno, la guardamos así, como consideramos que es respuesta correcta. Un aula virtual no es un recurso, obviamente, pero fíjense que allí estamos utilizando esta opción de duplicar, estamos duplicando las preguntas y lo que hacemos es, como van a tener la misma estructura, las dos preguntas son de emparejamiento, lo que hago es cambiar los contenidos nada más. Y ya no elijo el tipo de pregunta, ¿sí? Bien, hasta ahí
Esto, si quieren, lo vemos. Hacemos la vista previa, lo comparto. Ahí vamos a compartirlo. Que mi equipito es un equipito de emergencia, así que por eso disculpen los cambios que tenemos, ¿sí? Ahí estamos compartiendo y le decimos la respuesta. ¿Qué es un cuestionario? Fíjense que me apareció una tercera pregunta, porque esta es otra pregunta, ¿no es cierto? Obviamente. Y ya tengo ahí las opciones que yo le agregué. Y le digo, ¿qué es un cuestionario? Bien, una sección. ¿Qué es una aula virtual? Una actividad, le voy a poner. ¿Y qué es una tarea? Le voy a decir que es una actividad. Y envío y termino. Y ahí me dice, solamente diste una respuesta correcta, con lo cual, de todo el puntaje que correspondía, te corresponde la tercera parte. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo, entonces. Bueno, volvemos a la ventana anterior. Y lo que vamos a hacer es directamente crear la actividad curso, con esos tres nada más, ¿sí? Ya creamos todas las preguntas del banco de preguntas, son 3, podrían ser muchas más, obviamente, ¿sí? Vamos a buscar uno de estos vacíos, ¿sí? Acá. Bien. En el tema 4 vamos a poner, añade una actividad a un recurso. Fíjense que esto siempre lo hacemos con la edición activada. Y busco la actividad cuestionario, ¿sí? Elijo esa actividad cuestionario y después le digo que lo voy a agregar, ¿sí? Le doy un nombre. Bien, ahí le pongo un nombre, le pongo una pequeña descripción. Son 30 preguntas. Y le digo que muestre la descripción en la página del curso. Con lo cual, esta descripción va a aparecer no solo a la hora de que yo elija el cuestionario, sino en la página del curso también me va a aparecer el mensaje. Después temporalizo, con lo cual, ¿qué quiero decir? Yo le voy a decir en qué fecha va a abrir el cuestionario y cuándo se va a cerrar el cuestionario, ¿sí? Por defecto, fíjense que me tomó los valores de fecha y hora de ahora, actuales. Pero yo le puedo decir, bueno, abrirlo en este día y cerrarlo, ¿sí? Si le selecciono habilitar acá, recién me permite editar, selecciono habilitar y le digo, bueno, cerrarlo el cuestionario, pero dentro de 3 días. Con lo cual, yo le doy la posibilidad al alumno de que me conteste este cuestionario dentro de ese intervalo de días. En 3 días, tiene 3 días para poder contestar. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que empieza hoy y tiene 72 horas para hacer todo el cuestionario. No, acá nosotros podemos ponerle un límite de tiempo, ¿sí? Que lo tenemos que habilitar, ¿sí? Si no lo habilitamos, nosotros deberíamos acá abrir el cuestionario a determinada fecha y hora y, por ejemplo, 2 horas después o 1 hora después, depende del tiempo que quieran darle al alumno, ustedes dirán, bueno, se abre a las 20:19 del día de hoy, pero se cierra a las 21:19 del día de hoy, con lo cual estoy dando 1 hora, ¿sí? Para abrir y cerrar el cuestionario. Si yo elijo dejarlo cierta cantidad de días, puedo decirle, bueno, el límite de tiempo es de, por ejemplo, acá, 30 minutos. ¿Sí?
Con eso, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, está bien, el cuestionario está visible o está disponible para que lo pueda hacer el alumno entre el 23 de junio y el 26 de junio. Pero una vez que empiece a hacerlo el cuestionario, solamente tiene 30 minutos para responder completamente el cuestionario. ¿Se entendió, no es cierto? Entonces, eso es importante que ustedes lo configuren. ¿Bien? Esta opción de cuando el tiempo ha terminado tiene tres posibilidades. Que el envío se realice automáticamente, con lo cual, una vez que pasaron los 30 minutos que empezó la persona a hacer el cuestionario, inmediatamente lo envía. ¿Sí? O sea, venía respondiendo de las 30 preguntas, me venía respondiendo 25 y se le acabó el tiempo y automáticamente el cuestionario las respuestas del cuestionario son enviadas. ¿Sí? Ahora bien, también puede ser que yo le dé un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. ¿Sí? ¿Qué sería el periodo de gracia? Yo le puedo decir, con lo cual yo lo tendría que habilitar acá está deshabilitado, pero si yo le elijo darle el periodo de gracia, fíjense que abajo se habilita, y yo puedo decir, bueno, le di 30 minutos, le doy 5 minutos de gracia, ¿sí? Para que envíe el cuestionario. Pasaron los 30 minutos, pasó el tiempo límite, pero todavía tiene 5 minutos el alumno para enviarme el cuestionario, pero ya no puede seguir respondiendo. ¿Se entiende eso? Con lo cual, la diferencia entre la opción anterior y esta es que en este caso el alumno tiene que enviar por decisión propia la respuesta del cuestionario. En el caso anterior, el envío se hace automáticamente, el sistema lo hace automáticamente. Y la tercera opción es la más rígida quizá de todas, que no le avisamos al alumno, pasaron los 30 minutos y si el alumno no envió la respuesta del cuestionario, perdió. ¿Sí? No se contabilizan esas respuestas. Así que yo creo que lo más conveniente es utilizar el envío se realizará automáticamente. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la temporalización. Cerramos esto y nos vamos a la calificación. Bueno, la calificación, eso lo podemos programar después, pero acá yo tendría que poner, por ejemplo, si yo califico de 0 a 10, yo podría poner 7. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita el alumno 7 para poder aprobar. O si califico de 0 a 100, podría poner 70, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a dejar porque después ya vamos a ver cuál es la calificación para aprobar. Intentos permitidos, acá yo tengo varias opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuestionario está disponible durante los 30 minutos que yo le dije que iba a estar disponible y puedo decirle, bueno, le voy a permitir 2 intentos. Con lo cual, si en el primer intento todavía no llegó a aprobar, puede intentar una segunda vez responder las preguntas y allí se le permite entonces hacer un segundo intento. ¿Sí? Obviamente que si está sin límite, quiere decir que va a poder hacer los intentos que él quiera. Y si le pongo 1, con lo cual, fíjense que se deshabilitó esta opción de aquí abajo, estamos diciendo, bueno, solamente una vez va a ver las preguntas y tiene que responderlas, y si no respondió bien, listo. Sí, está descalificado. ¿Sí? Si yo le permito 2 o más intentos, se me habilita esta opción de acá, que dice, es la calificación más alta, el promedio de calificaciones, o el primer intento o el último intento. Calificación más alta, ¿qué querría decir? Que si en los 2 intentos, en uno saco 5 y en el otro saco 7, se considera la más alta. ¿Sí? O puede promediarse esas dos notas, 5 y 7 es 12, con lo cual me da 6 de promedio. O puedo considerar solamente el primer intento, cuando saco 5, o el último intento, cuando saco 7. ¿Sí? Depende de ustedes eso, la calificación. Bien, veamos esquema.
el esquema y la forma de presentar las preguntas dentro de la página, ¿sí? O puedo hacer que todas las preguntas aparezcan en la misma página, con lo cual si tengo 30 preguntas, la página tendrá las 30 preguntas completas, ¿sí? O puedo hacer que por cada página haya, o por cada pregunta, perdón, haya una página, ¿sí? Con lo cual el alumno va a leer una pregunta, una vez que responda, recién le va a aparecer la siguiente pregunta y así, ¿sí? Depende de cómo yo elija, y acá tienen varias opciones, puedo poner 2 preguntas en una misma página y así, ¿sí? Esto es importante, el comportamiento de las preguntas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el comportamiento de las preguntas? Yo creo que lo más conveniente es ordenar al azar las respuestas, ¿sí? Porque tenemos dos opciones, o las dejamos ordenadas al azar o no las dejamos ordenadas al azar. Si nosotros elegimos no, las preguntas van a aparecer en el orden, si elijo no, las preguntas van a aparecer en el orden que yo las creé a las preguntas, ¿sí? Pero si yo le elijo sí, las preguntas en el primer intento van a tener un orden, ¿sí? Las respuestas, perdón. Las respuestas a las preguntas y las preguntas en sí van a ordenarse en un primer intento de una forma. En el segundo intento ya se ordenan al azar, cambian su posición, ¿sí? Con lo cual el alumno no va a poder memorizar, o si tiene gran cabeza, sí, capaz que puede memorizar, pero no todas las respuestas, ¿sí? Entonces, esto sería importante que siempre lo dejen como sí. Y el comportamiento de las preguntas, acá vamos a elegir. En el caso del comportamiento de las preguntas, vamos a elegir retroalimentación diferida o interactiva con varios intentos, ¿sí? La retroalimentación diferida, ¿qué quiere decir esto? Que me va a devolver, me va a mostrar las devoluciones por cada pregunta que haga el alumno, ¿sí? Recién cuando envíe el cuestionario. Y eso lo vemos acá en opciones de revisión. Hay 4 tipos de opciones de revisión, ¿sí? Puede hacerse las opciones de revisión durante el intento o después de cada intento o cuando el cuestionario aún está abierto o después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Si nosotros elegimos, por ejemplo, modo adaptativo, fíjense que acá sí se habilitó durante el intento. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo acá, tengo la respuesta correcta habilitada, ¿sí? Una vez que el alumno contestó la pregunta, ahí inmediatamente le va a mostrar si esa pregunta está correcta o no, ¿sí? Durante el intento lo está haciendo, ¿sí? Yo creo que lo más correcto es dejarlo como retroalimentación diferida, con lo cual esto durante el intento se deshabilita, ¿sí? Fíjense que está deshabilitado, y estas opciones inmediatamente después de cada intento, cuando el cuestionario aún está abierto o después de cerrar el cuestionario, lo ideal es que sería que no me muestre la respuesta correcta, ¿sí? Perdón, que no me muestre el intento, que no me muestre los puntos y que no me muestre la retroalimentación global, ¿sí? En todos los casos. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? Puede ser que yo programe que un cuestionario, ¿sí?, va a estar disponible durante 30 minutos, ¿sí? Y un alumno me responde las preguntas rápidamente, en menos de 10 minutos ya tiene la respuesta y ya
el sistema le avisó que las respuestas están correctas, ¿sí? Y entonces ese alumno puede intentar pasarle las respuestas correctas a otro de sus compañeros. Eso si estuviésemos dentro de una misma aula, ¿no es cierto? Y ahora que estamos separados, bueno, es un poquito más complicado hacerlo, pero se podría hacer. ¿Por qué hacemos esto entonces? Es para que no le dé ninguna devolución a los alumnos, por más que lo hayan respondido al cuestionario en menos del tiempo que le dimos, simplemente va a esperar a que se cierre el cuestionario, que pasen los 30 minutos y recién le va a hacer la devolución al alumno. Pasado ese tiempo, el alumno va a saber cuál era la respuesta correcta, cuál no era la respuesta correcta y cuál es el puntaje que tiene. ¿Sí? El puntaje que tiene se asigna automáticamente una vez que se cierra el cuestionario. ¿Bien? Eso sería lo más adecuado para evitar ese tipo de situaciones en que por ahí el alumno puede hacer copiarlo al otro. ¿Bien? Estamos con 74 personas y todavía nadie me hizo una pregunta, se ve que ya están cansados de todo, cansados de la vida capaz, así que no sé si tienen alguna pregunta respecto de esto, si no continuamos y tratamos de cerrar ya. ¿Bien? Díganme por lo menos que estoy transmitiendo y que no estoy hablando solo. Me han dejado solo. Sí, Jorge, vamos bien. Va perfecto. ¿Seba? ¿Estás? Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno, pero parece que nadie más, ¿eh? Nosotros nomás nos estamos escuchando. No, si están ahí concentrados los profes. Bueno, listo. Sigamos entonces. Juan Carlos, salud, no Sí, sé qué hiciste. Ah, estabas queriendo hablar, pero no. Aquí estamos, José. Estamos Bien, interesados Vanessa. en yo creo que hay varios. Bien, Aquí ¿no? estamos respondiendo por chat algunas preguntas y vamos a, para no Bueno. interrumpirte, para poder cerrar la idea, pero estamos respondiendo a las preguntas por el chat. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Sí, eso quería saber nada más. Bueno, sigamos entonces, así trato de cerrar la idea. ¿Sí? Bueno, entonces, si quedó claro, es conveniente que nosotros hagamos que el comportamiento de las preguntas sea con retroalimentación diferida, ¿sí? Que es lo que tienen acá, ¿sí? Que sean ordenadas al azar las respuestas, de tal manera que la próxima vez en el segundo intento, si ustedes le permiten un segundo, un tercer intento, que las respuestas estén ordenadas de forma diferente, de tal manera que el alumno no se pueda acordar cuál era el orden correcto de la pregunta, digamos, cuál era la respuesta correcta de acuerdo al orden que tenía, ¿sí? Y si elegimos retroalimentación diferida, lo más conveniente es que justamente acá digamos que le muestre los puntos después de cerrar el cuestionario, al final, ¿no es cierto? Que le muestre los puntos y que le devuelva la retroalimentación que puso cada docente en cada respuesta, pero recién cuando se cierre el cuestionario. ¿Bien? Bien, estas opciones de ajustes comunes del módulo, retroalimentación global, no lo vamos a ver porque son opciones generales, ¿sí? Y lo dejamos tal cual como están configuradas por defecto, ¿sí? Y guardamos y regresamos al curso. Fíjense que allí me está mostrando ya las preguntas de evaluación y el mensaje que yo le había puesto, que son 30 preguntas. Si yo hago un clic acá, me sale, como yo estoy en modo docente, fíjense que me sale la cantidad de intentos permitidos, que en este caso es 2, ¿sí? Este cuestionario está abierto, porque ya está abierto a partir de las 20:19, y se va a cerrar el viernes 26 de junio a las 20:19. El límite de tiempo son 30 minutos. Recordemos que ese límite de tiempo es a partir de que el alumno entró a
realizar el cuestionario, ¿sí? Pero nosotros nos está faltando, y el método de calificación que le dice es calificación más alta. Y por acá el mensaje son 30 preguntas. Pero fíjense que acá hay algo importante, que aún no se han agregado preguntas. Con lo cual vamos a ir a editar el cuestionario, ¿sí? Vamos a ir a editar el cuestionario y le vamos a decir que vamos a agregarle las preguntas, ¿sí? Vamos a ir a seleccionar las preguntas y ¿dónde están las preguntas? Quiero agregar preguntas, a ver. Volvamos a lo anterior. Y busquemos agregar preguntas, que no la encuentro, si alguno por ahí se acuerda. Ahí está Tito. Sí, decime. ¿Me puedes repetir la pregunta? Justo estaba respondiendo una consulta a una profe. Sí, lo tengo que editar al cuestionario, ¿sí? Vamos a editar el cuestionario y allí voy a agregar, que acá no lo veía, aquí acá me está diciendo, ¿sí? A esta opción, fíjense que acá nosotros no tenemos preguntas todavía dentro del cuestionario, a pesar de que armamos nuestro banco de preguntas, no tiene forma de saber el aula virtual qué preguntas tienen que ir dentro de este cuestionario. Por lo tanto, yo tengo que agregarlas. Tengo que ir a agregar. Puedo agregar una pregunta por vez o puedo agregar una pregunta aleatoria, una cualquiera del banco de preguntas que yo tenga, o puedo elegir del banco de preguntas y por eso es importante que yo seleccione por categoría o organice por categoría las preguntas. Yo voy a decir, bueno, yo quiero agregar todas las preguntas de la categoría llamada nueva categoría, que en este caso eran 3 nada más. Y bueno, yo puedo elegir, ¿sí? Selecciono todas, ¿sí? En este caso las 3. Y le digo añadir preguntas seleccionadas. Y fíjense que ya me aparecen acá las preguntas, ¿sí? Con la puntuación. Bueno, en este caso, como yo le di una calificación de 1 a cada uno, por defecto tiene esa calificación, yo puedo cambiar esta calificación y decir, ¿sí? Fui. Me salí de la actividad, perdón, pero ahora lo volvemos. Me salí de la actividad y puedo ir a... Es que ya no lo modifiqué. Bueno, la idea es que ya lo agregué, le agregué las preguntas que yo había seleccionado, y ahora ya directamente me permite
solamente me permite hacer el cuestionario, ¿sí? Tengo que volver al aula, ¿sí? A ver si puedo editar. José, Sí, tenés que ir a la roldana de la a la derecha, roldana. la roldanita de ¿Al la derecha. engranaje? ¿Al Sí, engranaje? sí, sí. Y donde Ah, dice bien. editar cuestionario, ahí lo puedes editar. Editar cuestionarios. Acá. Perdón, Sí. acá. Exacto. A editar la sección. No, esto es editar la sección, compañero. Para editar las configuraciones generales del cuestionario, ¿estás buscando, José? Sí, porque yo por error la saqué de ahí, quería cambiarle la calificación y me Sí, fui. justamente ahí en el icono de editar ajustes, o si no, abrir el menú desplegable, ahí dice menú de editar ajustes del Ahí cuestionario. editar cuestionario abajo. Ahí, Sí, ahí edita el cuestionario nada más. ajá. En editar ajustes. Ah, el primero, o editar cuestionario. El primero es para Editar editar ajustes. las configuraciones generales, que es la que estuviste explicando al Ahí inicio. tenés que bajar a editar cuestionario. Bien, Ese es editar generales. Y después, sí. para agregar más Dale. preguntas, editar cuestionario. Okay. Exacto. No, no, a esta hora, a Sí, pesar de los lentes, ya no veo nada. exactamente. Muy bien, exactamente. Bueno, Ahí está. fíjense que acá cada una de las tres preguntas tiene una calificación de 1. Lo que yo quiero hacer es cambiar esa calificación, le vamos a cambiar rápidamente. Le ponemos 10, ¿sí? A cada una de las preguntas. ¿Sí? Y acá el total de calificaciones pasó a 30. Entonces la calificación máxima va a ser de 30. ¿Sí? Y le decimos que reordene las preguntas al azar, con lo cual estas preguntas en el próximo intento van a cambiar de orden y guardamos. ¿Sí? Una cosa era reordenar las respuestas al azar y ahora le estamos diciendo que reordene las preguntas al azar. ¿Bien? Ahí ya lo tenemos organizado, ya tenemos el puntaje. ¿Sí? Bien, ya estamos. Habría que directamente ir a verlo en modo alumno para que el alumno pueda verlo y yo me voy a pasar a modo alumno. Me cambio el rol a estudiante, ¿sí? Y ahora ya lo estamos viendo en modo estudiante. Ah, está oculta el tema 4, parece que estaba oculto, ¿no? No lo vi bien, pero parece que estaba oculto, no lo estaba viendo. Ahora lo vamos a desocultar. Sí, efectivamente está oculto. Sí, ahora lo sacamos del modo oculto. Es que cuando nosotros estamos en modo profe y activamos la edición, vemos todo, ¿no es cierto? Bien. Bien. Ahora vamos a activar la edición y ahí vamos a mostrar el tema 4. El tema 4 lo editamos y mostramos el tema. ¿Sí? Y el tema 4 también hay que mostrarlo. Ahí está. Y ahora lo vamos a editar para que se muestre. Bien, ahora sí. Volvemos al rol de estudiante.
y allí vemos cómo están viendo los estudiantes nuestros. Fíjense que ahí estamos en modo estudiante, voy a hacer las preguntas de evaluación, intento resolver el cuestionario y fíjense que me dice que el límite de tiempo es 30 minutos y que ya estoy en condiciones de hacerlo. Comienzo el intento, ¿sí? Elijo la respuesta correcta, que es una tarea, y le digo que es un recurso, por ejemplo, y que es un cuestionario, y le digo que es una actividad, y como yo había dicho que vaya todo en la misma página, me está mostrando todas las preguntas dentro de la misma página. Es un aula virtual, le digo que es un recurso, por contestar cualquier cosa, que es una tarea, y que es un cuestionario, le digo que es una actividad, por ejemplo. Y en la pregunta 3 está la pregunta que ya había creado David, que yo le pongo verdadero, ¿sí? Y le digo terminar el intento. Cuando me dice terminar el intento, me muestra que las respuestas están guardadas, ¿sí? Y puedo volver al intento, con lo cual yo puedo modificar, previamente a enviar, puedo modificar, el alumno puede modificar las respuestas, si considera que se acuerda en este momento que una de las respuestas no era la correcta, hace volver al intento y modifica. Pero puedo también enviar todo y terminar. Si hago esto, me pide la confirmación y allí me muestra, ¿sí?, la finalización del curso. ¿Sí? Acá, ¿qué me está diciendo? Como yo lo configuré, me está diciendo que yo, alumno, he finalizado de realizar el cuestionario. ¿Sí? En este momento yo tengo, como no tengo ninguna retroalimentación, no sé si lo hice bien o lo hice mal, puedo reintentar hacer de nuevo el cuestionario porque tengo 2 intentos, ¿sí? Y bueno, con lo cual me volvería a mostrar las preguntas y yo las volvería a realizar y las vuelvo a enviar y ya ahí no me permite hacer más nada. Pero fíjense que no me muestra ninguna retroalimentación, ¿sí? Cuando pase el tiempo, o sea, pasen los 3 días que yo había programado, cuando ingrese después del día 26 de junio, acá en este sector me va a aparecer la calificación, ¿sí? Y la retroalimentación que haya puesto el docente, ¿sí? Con esto, ¿qué hacemos? Impedimos que por ahí los alumnos que ya hayan finalizado y estén libres y más o menos tengan el conocimiento o sepan ya las respuestas correctas, directamente puedan pasarle la información al resto de los compañeros, ¿sí? Con esto evitamos eso. Con esto dejamos la retroalimentación para después de que se cerró el cuestionario, ¿sí? Bueno, así medio rápidamente les mostré cómo hacemos nosotros la actividad cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta por allí. Si no, ya quedamos a disposición para otro momento. Bueno, igual en un virtual estamos disponibles para responder las preguntas, ¿no es cierto, Vanessa? Sí, sí, sí. Hemos tratado de responder todas las consultas por el chat, pero bueno, proponerles si quieren que lo dejemos por aquí, ya son las 21 y mañana podríamos invitar también, ustedes pueden participar en el horario donde quedaron pendientes. Por ejemplo, nos quedaría pendiente lecciones e informes generales para el docente. Propongo eso, si no, podemos continuar un poquito más, pero me parece que están... Bueno, dejamos a criterio de los docentes, pero yo creo, José, estuvo muy buena tu charla, muy clarito, despacio, así que igual las consultas las hemos respondido casi todas por el chat. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición, ya saben, solamente tienen que contactarnos y el contacto nuestro seguramente es David, así que él cuando lo consideren conveniente, bueno, en otro momento colaboramos en lo que pueda. Muchísimas bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos también por participar.